Vivimos en una sociedad que nos enseñó que ahorrar en el banco es lo más seguro, que si trabajas duro, ahorras bien y no gastas de más, estarás protegido. ¿Sabes qué es lo más triste? Que muchas personas pasan su vida trabajando duro, ahorrando cada moneda posible, confiando en que el banco les dará seguridad. Guardan lo poco que ganan mes a mes, pensando que tener el dinero guardado es lo mismo que hacerlo crecer. Pero no se dan cuenta de que, en silencio, el tiempo, la inflación y la inacción están erosionando su futuro. El dinero en el banco se oxida, se estanca, pierde poder. Y mientras tú crees que estás siendo prudente, el sistema te va sacando ventaja, poco a poco, sin que lo notes. Hoy quiero contarte algo que muy pocos dicen con claridad. Los millonarios no se hacen ricos guardando su dinero. Lo multiplican, lo ponen a trabajar. Y no se trata de secretos inalcanzables o fórmulas mágicas reservadas para unos pocos. Es más simple y más accesible de lo que te han hecho creer. Esta es la historia de Pedro, un joven de 28 años, freelance, como tú o como yo. Durante años vivió con esa mentalidad tradicional. Ahorrar, guardar, no gastar. Tenía su cuenta de ahorros con lo justo, evitaba los riesgos y creía que con eso ya estaba haciendo lo correcto. Pero pasaban los meses, y su dinero no crecía. Su vida tampoco cambiaba. Hasta que un día se dio cuenta de que esa estrategia solo lo mantenía en el mismo lugar. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. Dejar de guardar y empezar a construir. Y no fue fácil. Tuvo miedo, dudas. Se equivocó varias veces. Pero entendió una verdad profunda. La riqueza no se guarda, se genera. Y todo cambió cuando descubrió los activos que realmente construyen libertad financiera. En este video, te voy a contar cuáles son esos activos, cómo funcionan, por qué los millonarios los aman. Y lo más importante, cómo tú puedes acceder a ellos, aunque hoy tengas poco o nada. Prepárate. Porque esto no es solo un video de finanzas. Es una invitación a cambiar la forma en la que ves el dinero. Y quizás la forma en la que ves tu vida. Para entender por qué guardar tu dinero en el banco no es la solución, hay que mirar las cosas con lupa. En países como los nuestros, donde la inflación es una sombra que no deja de crecer, el dinero pierde valor sin que lo sientas. Si hoy guardas $1000 en una cuenta de ahorros que te paga un 2% anual, pero la inflación real es del 10%, estás perdiendo 8% de poder adquisitivo cada año. Así, en 5 años, esos $1000 valen mucho menos, aunque el número diga otra cosa. Y aquí viene la trampa. El sistema financiero está diseñado para beneficiar a quienes prestan, no a quienes ahorran. Los bancos toman tu dinero, lo usan para otorgar créditos con intereses mucho más altos, y a ti te dan una migaja a cambio. Te dicen que estás seguro, que tu dinero está a salvo. Pero la verdad es que estás trabajando gratis para ellos. Pedro también lo vivió. Durante 3 años, guardó con disciplina un porcentaje de sus ingresos como diseñador freelance. Mes a mes, veía su cuenta crecer, lentamente, sin emoción. Hasta que hizo los números. Y se dio cuenta de que, con todo y su esfuerzo, su dinero valía menos que cuando empezó. Fue entonces cuando entendió que si seguía así, nunca saldría del mismo círculo. Ahí comenzó su búsqueda. Dejó de preguntarse, ¿cómo ahorro más? Y empezó a preguntarse, ¿cómo hago que mi dinero trabaje para mí? Esa pregunta lo llevó a los 5 activos que ahora vas a conocer. Activo 1. Fondos indexados. Tu puerta a la bolsa sin complicaciones. El primer activo que transformó la vida de Pedro fueron los fondos indexados. Tal vez la palabra bolsa te suena intimidante, y es normal. Cuando pensamos en invertir, imaginamos hombres con trajes en Wall Street, pantallas llenas de cifras y mucho riesgo. Pero no tiene por qué ser así. Un fondo indexado es una forma de invertir en el mercado de valores sin tener que adivinar qué acción va a subir. En lugar de elegir una sola empresa, inviertes en un conjunto de ellas, representado por un índice. Por ejemplo, el S&P 500 agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Cuando compras un fondo que sigue ese índice, estás invirtiendo en todas ellas al mismo tiempo. Esto hace que el riesgo se diversifique, que el costo sea muy bajo y que los resultados a largo plazo sean consistentemente buenos. Históricamente, el S&P 500 ha generado entre un 7% y un 10% anual, ajustado por inflación. Mucho más que cualquier banco. Pedro empezó con poco, apenas $50 al mes. Pero fue constante. Lo hizo automático. Y al cabo de 3 años, ya no solo tenía más dinero, tenía un activo que crecía solo. Su dinero trabajaba, incluso cuando él dormía. No necesitas ser experto, solo necesitas comenzar. Hoy existen plataformas accesibles, educativas, que te permiten invertir en fondos indexados desde tu celular. El secreto está en la constancia, en la paciencia
y en dejar de tenerle miedo a lo que no entiendes. Porque cuando comprendes cómo funciona este activo, te das cuenta de que no invertir es mucho más arriesgado que invertir. Activo 2. Bienes raíces. ¿Cómo generar ingresos sin vivir en la casa? Pedro nunca pensó que podría tener algo relacionado con bienes raíces. Siempre creyó que comprar una propiedad requería cientos de miles de dólares, crédito perfecto y una montaña de papeles. Pero un día escuchó algo que le cambió la perspectiva. No necesitas comprar una mansión, solo necesitas aprender a usar el espacio. Y entonces empezó a investigar. Descubrió que existen formas de generar ingresos con bienes raíces sin tener que comprar una casa tradicional. Por ejemplo, alquilar una habitación libre en su propio departamento, subarrendar espacios, o incluso invertir en REITs, que permiten ser dueño parcial de edificios de oficinas, centros comerciales y apartamentos, sin comprarlos directamente. Pedro empezó pequeño. Reformó una habitación que usaba como bodega, la amuebló con lo básico, y la ofreció en alquiler a través de una plataforma local. En cuestión de semanas, ya tenía un ingreso mensual fijo que no venía de su trabajo diario. Más adelante, se unió con 2 amigos para invertir en un terreno compartido. No fue fácil. Tuvieron que aprender, negociar y resolver obstáculos. Pero esa inversión, al cabo de 2 años, les dio una ganancia del 40%. El activo inmobiliario no es solo para ricos. Es para quien sabe cómo hacer que el espacio produzca. No se trata de tener la casa más grande. Se trata de entender cómo un bien puede generar flujo de dinero constante. Puedes comenzar con algo tan pequeño como alquilar tu cochera, o tan grande como construir un mini estudio en tu patio. Los millonarios aman los bienes raíces porque combinan dos cosas poderosas: valorización a largo plazo e ingresos pasivos a corto plazo. Y tú también puedes acceder a ese juego si cambias la pregunta de ¿puedo comprar una casa? A ¿puedo generar valor con lo que ya tengo? Activo 3. Negocio digital. Tu tiempo invertido. Una sola vez. Pagado muchas veces. Cuando Pedro entendió que su tiempo tenía valor, empezó a obsesionarse con una idea. ¿Cómo puedo trabajar una sola vez, pero seguir ganando dinero muchas veces con ese esfuerzo? Ahí fue cuando descubrió los activos digitales. Un activo digital puede ser un curso, una guía, una plantilla, un ebook, un canal, una app, un servicio automatizado. Algo que tú creas una vez, pero que se puede distribuir sin tu presencia constante. Pedro no era experto en negocios digitales, pero sí sabía diseñar. Así que creó un paquete de plantillas para redes sociales y lo ofreció en un marketplace para freelancers. Al principio solo vendía una al mes, luego 5, después 20. Y un día despertó y se dio cuenta de que, sin hacer nada nuevo esa semana, había generado $300. Ese fue su momento eureka. Lo digital no tiene fronteras. Y lo mejor, no necesitas ser famoso ni tener miles de seguidores. Solo necesitas saber resolver un problema específico y empaquetar esa solución de forma clara. Hoy existen miles de personas vendiendo productos digitales sobre temas tan variados como cocina, jardinería urbana, administración del hogar, entrenamiento físico, crianza, productividad, idiomas, diseño, música, programación y más. La belleza de un activo digital está en su escalabilidad. Si logras crear algo que resuelva una necesidad real, no importa si lo compran 10 personas o 10.000, el costo de replicarlo es prácticamente cero. Pedro lo entendió cuando comparó su ingreso freelance, que dependía 100% de su tiempo y energía, con lo que generaba su activo digital mientras dormía. ¿Y sabes qué es lo más poderoso? Que puedes empezar hoy, con lo que ya sabes. No tienes que esperar a ser experto, solo necesitas organizar tu conocimiento de forma útil. El Internet es un mercado abierto 24/7, y lo que tú consideras básico, para otra persona puede ser una solución valiosa. Activo 4. Conocimiento aplicable. El activo más infravalorado. Hay un activo silencioso, invisible, pero fundamental. Uno que todos tenemos cerca, pero muy pocos aprovechan. El conocimiento aplicable. No estamos hablando de títulos universitarios. Estamos hablando de información que, cuando se entiende y se aplica, transforma tu economía personal. Pedro no estudió economía, pero dedicó 30 minutos al día, durante 6 meses, a leer libros, escuchar podcasts y ver videos sobre inversiones, hábitos financieros y negocios. No lo hacía por estudiar, lo hacía por sobrevivir, porque entendió que, si no aprendía a jugar el juego del dinero, se iba a quedar atrapado para siempre en la rueda de trabajar solo para pagar cuentas. Ese tiempo que antes usaba en redes sociales lo invirtió en su libertad, y poco a poco algo cambió en su cabeza. Empezó a entender términos que antes le asustaban: diversificación, activos, pasivos, inflación, interés compuesto. Y lo más importante, empezó a tomar mejores decisiones con su dinero.
El conocimiento aplicable es ese que puedes usar hoy mismo para hacer algo diferente. Puede venir de un libro, de un video, de un curso corto. Lo esencial es que lo pongas en práctica, porque la teoría sin acción no vale nada. Pedro no se convirtió en experto, pero sabía lo suficiente para no ser engañado, para invertir con cabeza, para no caer en trampas. ¿Quieres saber por qué los millonarios valoran tanto el conocimiento? Porque saben que cada buena decisión que toman les puede ahorrar o generar miles, y cada error que evitan, gracias a lo que aprendieron, también es una ganancia. La educación financiera no es un lujo, es una necesidad básica, y tú puedes cultivarla sin gastar ni un centavo, si sabes dónde buscar y cómo aplicar. Activo 5. Energía y tiempo. Los activos que todos tenemos pero casi nadie protege. Pedro tardó mucho en entenderlo. Siempre pensó que el dinero era su recurso más escaso, pero un día se dio cuenta de algo que lo sacudió. El dinero puede ir y venir, pero su tiempo y su energía no regresan jamás. Había estado gastando horas frente al celular, perdiendo días enteros procrastinando, agotado emocionalmente por trabajos que no lo llenaban, sin energía para construir nada propio. Hasta que se preguntó, ¿y si gestiono mi tiempo como si fuera una cuenta bancaria? ¿Y si administro mi energía como si fuera un activo que debo proteger? Esa pregunta lo cambió todo. Empezó a levantarse una hora antes, no para hacer más, sino para pensar mejor. Bloqueó espacios en su día solo para aprender o crear. Eliminó compromisos que drenaban su energía y se volvió más selectivo con su entorno. No fue fácil. Tuvo que decir no a muchas cosas. Pero lo que recuperó fue invaluable. Claridad mental y tiempo productivo. Con esa energía liberada, mejoró sus decisiones. Avanzó en su activo digital. Estudió nuevos temas. Tuvo tiempo para pensar en largo plazo. Y así, poco a poco, lo que antes parecía imposible, como invertir, construir algo propio, salir de la escasez, empezó a verse alcanzable. Lo que Pedro descubrió es que los millonarios no solo invierten dinero, invierten tiempo con intención y protegen su energía como si fuera oro, porque entienden que la mente cansada gasta más, decide peor y se rinde más rápido. Y tú también puedes hacerlo. Hoy. No necesitas nada externo. Solo preguntarte, ¿a qué le estoy regalando mi tiempo? ¿Qué me está drenando sin darme nada a cambio? ¿Cómo puedo usar mis horas con más propósito? Tu energía y tu tiempo son el punto de partida. Son el capital inicial más poderoso. Y, a diferencia del dinero, nadie te los puede robar, a menos que tú los entregues. No se trata de cuánto ganas, sino de dónde pones tu dinero y tu mente. Pedro no se hizo millonario de un día para otro, pero ya no vive con miedo de quedarse sin trabajo, ni siente que su esfuerzo desaparece apenas cobra, porque entendió que guardar el dinero en el banco puede darte tranquilidad temporal, pero no te construye un futuro. Lo que te construye es aprender a invertir en activos, en los que generan ingresos, conocimiento, libertad, autonomía, visión, activos que no se evaporan con la inflación, que crecen contigo, que te dan opciones, y lo más importante, activos que sí están a tu alcance. Porque aunque el sistema te quiera convencer de que eso no es para ti, la verdad es que sí lo es. Solo necesitas perspectiva, decisión y constancia. Mientras muchos siguen luchando mes a mes, preguntándose por qué no avanzan, tú puedes empezar a salir de esa rueda. No se trata de hacerte rico en una semana. Se trata de construir una vida donde el dinero no sea un enemigo, sino una herramienta. Deja de guardar lo poco que tienes esperando que se multiplique solo. Ese no es el camino. El camino es aprender, actuar, arriesgar poco pero con inteligencia. Y sobre todo, salir del miedo que paraliza y entrar en la mentalidad que construye. No necesitas suerte, necesitas comenzar. Si este video te dio un nuevo punto de vista, si en algún momento te sentiste reflejado con la historia de Pedro, o si ahora mismo estás pensando en cambiar algo en tu vida financiera, este es el momento. No mañana, ahora. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo con nosotros, porque este es solo el inicio. Lo que viene son más ideas, más herramientas y más estrategias para que tú también puedas dejar de sobrevivir y empezar a construir. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estos 5 activos vas a trabajar primero? ¿El digital, el mental, el inmobiliario, el financiero o tu tiempo y energía? Recuerda esto, no tienes que tenerlo todo resuelto para comenzar, pero sí necesitas comenzar para algún día tenerlo todo resuelto.